Liderazgo de Magazine. Camino a la luz del liderazgo en Cristo Jesús. Presenta. Explorando la verdad, edificando vidas. Un canal donde la fe, el conocimiento y la acción se unen para edificar vidas. Aquí no solo informamos. Aquí formamos líderes. Enseñanzas bíblicas profundas y edificantes. Cada palabra de la Biblia guarda un mensaje poderoso para tu vida. Aquí analizamos las Escrituras con profundidad. Desmontamos interpretaciones erróneas. Y edificamos nuestra fe sobre la roca firme de Cristo Jesús. Porque conocer la palabra es vivirla. Reflexiones de vida con sabiduría espiritual y cotidiana. En cada situación de la vida hay una lección. Reflexionamos juntos sobre lo cotidiano. A la luz de la sabiduría que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Porque vivir con sentido es vivir con propósito. Refranes y moralejas con sus significados aplicados al liderazgo. La sabiduría popular, iluminada por principios bíblicos. Nos enseña a liderar con justicia, respeto y verdad. Cada refrán, cada historia, tiene una enseñanza para quien sabe escuchar con el alma. Contenido social, educativo y cultural con enfoque cristiano. No solo hablamos de fe, sino de cómo llevarla al mundo real. A la escuela, a la familia, a la comunidad. Porque un verdadero líder transforma la sociedad desde sus valores. Investigaciones sobre temas de actualidad con base en principios y valores. Frente a la confusión del mundo, nosotros ofrecemos luz. Investigamos con responsabilidad, guiados por la verdad. Porque un pueblo informado en Cristo es un pueblo libre. Medicina natural y su aporte a la salud del cuerpo y del espíritu. Dios nos dejó recursos en la creación para cuidar nuestra salud. Compartimos consejos de medicina natural que respetan el diseño del Creador. Porque cuerpo sano, alma fuerte. Testimonios, análisis y formación para líderes comprometidos con un cambio real. Aquí escucharás voces valientes. Vidas que han sido transformadas por Cristo. Y líderes que inspiran con hechos, no con palabras vacías. Porque el verdadero cambio comienza en el corazón. Somos un equipo indestructible. Unidos por la fe, guiados por la verdad y comprometidos con el reino. Este canal es tuyo. Tu espacio para crecer, para compartir, para transformar. Donde edificamos líderes. Y cambiamos vidas. Presentamos. En la Biblia, la apostasía se define como el abandono o rechazo deliberado de la fe cristiana o de los principios del Evangelio. Un apóstata, por lo tanto, es alguien que, habiendo profesado la fe en Cristo, se aparta de ella, ya sea renunciando públicamente a sus creencias o viviendo de manera contraria a ellas. Más detalles sobre la apostasía según la Biblia. No es una simple caída temporal. La apostasía implica un alejamiento deliberado y persistente de la verdad, no un error pasajero. Puede manifestarse de diversas maneras. La Biblia menciona ejemplos de apostasía como el rechazo de doctrinas fundamentales, la práctica de falsas enseñanzas, la inmoralidad y la rebeldía contra la autoridad divina. Tiene consecuencias graves. La apostasía es considerada un pecado grave que puede llevar a la pérdida de la salvación eterna. La Biblia advierte sobre la apostasía. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento contienen advertencias sobre los peligros de la apostasía y la necesidad de permanecer fieles a Cristo. Ejemplos bíblicos. La Biblia presenta ejemplos de apostasía tanto en el Antiguo Testamento, como el pueblo de Israel que se alejó de Dios, como en el Nuevo Testamento, como algunos que se apartaron de la fe en los últimos tiempos. 1 Timoteo 4, 1, 3. Reina Valera 1960 ofrece un ejemplo de cómo algunos apostatarán de la fe en los últimos tiempos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Juan 2:19.
Reina Valera 1960, indica que aquellos que se apartan de la fe nunca fueron verdaderamente parte de ella. En resumen, la apostasía, según la Biblia, es un alejamiento consciente y persistente de la fe cristiana, con consecuencias espirituales negativas. La fe en la Biblia, una mirada profunda a través de los versículos bíblicos. La fe es un tema central en la Biblia Reina Valera, ya que se menciona en numerosos versículos a lo largo de sus páginas. Hebreos 11:1 nos dice, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta afirmación resalta la importancia de tener confianza en Dios y en sus promesas, incluso cuando no podemos ver su cumplimiento inmediatamente. En Romanos 1:17 encontramos otra declaración poderosa acerca de la fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo nos enseña que la salvación se obtiene por medio de la fe en Jesucristo, quien nos justifica y nos da vida eterna. Mateo 17:20 nos presenta una enseñanza de Jesús sobre la fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Esta frase ilustra el poder que tiene la fe para mover montañas, simbolizando los obstáculos que podemos enfrentar en nuestra vida. Otro versículo relevante es Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Este pasaje nos recuerda que la fe genuina debe ir acompañada de acciones concretas, demostrando nuestro compromiso y obediencia a Dios. La Biblia nos anima a tener fe en todo momento y en todas las circunstancias. En 2 Corintios 5:7 leemos, porque por fe andamos, no por vista. Esto significa que debemos confiar en Dios aunque no podamos ver con nuestros ojos físicos su plan y propósito para nuestras vidas. En conclusión, la fe desempeña un papel fundamental en la vida de todo creyente, según los versículos bíblicos en la Biblia Reina Valera. Nos insta a confiar en Dios, vivir de acuerdo a sus enseñanzas y creer en su poder para hacer lo imposible. Que podamos fortalecer nuestra fe cada día y encontrar consuelo y dirección en la palabra de Dios. Preguntas frecuentes. ¿Qué dice la Biblia sobre la fe y cómo se define? La Biblia habla mucho sobre la fe, y en la versión Reina Valera se define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1, la fe es fundamental en la vida cristiana, ya que nos permite confiar en Dios y creer en sus promesas, incluso cuando no podemos ver los resultados. A través de la fe, podemos recibir salvación, sanidad, provisión y todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La fe nos lleva a confiar en Dios en medio de las dificultades y a esperar su cumplimiento en su tiempo perfecto. ¿Cuál es el papel de la fe en la vida cristiana según los versículos de la Biblia? Según los versículos de la Biblia en la versión Reina Valera, el papel de la fe en la vida cristiana es fundamental. La fe es descrita como la base para tener una relación con Dios y recibir su salvación. En Hebreos 11:6 se dice que sin fe es imposible agradar a Dios y en Efesios 2:8-9 se enfatiza que somos salvos por gracia, mediante la fe. Además, Jesús enseñó en Marcos 11:22 que debemos tener fe en Dios y en sus promesas para tener respuesta a nuestras oraciones. En resumen, la fe es esencial para vivir una vida cristiana plena y confiada en el Señor. ¿Cuáles son algunos versículos en la Biblia que enseñan sobre la importancia de tener fe en Dios? Algunos versículos en la Biblia Reina Valera que enseñan sobre la importancia de tener fe en Dios son: 1. Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 2. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 3. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 4. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. 5. Santiago 1:6. Pero pida con fe,
no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Estos versículos nos recuerdan la importancia de tener fe en Dios, confiar en sus promesas y creer que Él nos escucha cuando le clamamos. La fe es esencial para agradar a Dios y recibir sus bendiciones. En conclusión, la fe en la Biblia Reina Valera es un pilar fundamental para los creyentes en Cristo. A lo largo de las Escrituras, encontramos numerosos versículos que nos enseñan sobre la importancia de confiar en Dios y creer en su palabra. La fe nos permite experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, recibir salvación y vivir una vida en comunión con Él. Como se menciona en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es a través de nuestra fe que obtenemos la gracia y misericordia de Dios y alcanzamos la vida eterna. Por lo tanto, es fundamental cultivar nuestra fe diariamente, estudiando la palabra de Dios y aplicándola en nuestras vidas. Como dice Romanos 10:17, así que la fe viene de oír, y el oír, por la palabra de Dios. Recordemos siempre que la fe nos permite experimentar el amor incondicional de Dios y nos fortalece en medio de las dificultades. Confiemos en Él y crezcamos en nuestra fe, sabiendo que Él es fiel y cumplirá todas sus promesas.